Hola, yo soy JP y en esta oportunidad vengo a continuar con la historia del comunismo. Este vendría siendo el segundo video y vamos a continuar con el tema que vendría siendo la Revolución Rusa, que fue la primera revolución comunista en el mundo. Así es que eso, les dejo el video, espero que lo disfruten. La primera gran revolución comunista en el mundo fue la Revolución Rusa de 1917. Fue la primera vez que el comunismo se llevó a la práctica a gran escala, marcó un antes y un después en la historia y mostró que las ideas de Marx y Engels podían intentar convertirse en realidad. En octubre de 1917, los bolcheviques, liderados por Vladimir Lenin, tomaron el poder en Rusia. Ellos se inspiraban en las ideas de Marx y Engels y querían crear una sociedad comunista. Antes de tomar el poder, Rusia estaba en crisis. La Primera Guerra Mundial había agotado al país. Había hambre, enfermedades y millones de personas estaban descontentas. El gobierno provisional que había reemplazado al zar no podía resolver los problemas. La gente quería cambios inmediatos. Y los bolcheviques aprovecharon esta situación. Su lema era simple: pan, tierra y paz. Prometían dar comida a los trabajadores, tierra a los campesinos y terminar con la guerra, y esto obviamente los hizo muy populares. En octubre de 1917 organizaron la llamada Revolución de Octubre. Tomaron edificios clave en San Petersburgo como el Palacio de Invierno, estaciones de tren, telégrafos y centros de comunicación. La resistencia fue limitada. El gobierno provisional estaba débil y muchas personas apoyaban a los bolcheviques. Hubo algunos enfrentamientos y muertos, pero la mayoría de la toma se realizó con relativa rapidez y poca violencia directa. Después de tomar el poder, los bolcheviques enfrentaron oposición interna, partidos políticos rivales, oficiales del antiguo ejército y campesinos que no querían perder sus tierras se levantaron contra ellos. Para consolidar su poder, los bolcheviques recurrieron a la represión organizada. Crearon la Cheka, que era una policía secreta encargada de perseguir y castigar a los enemigos del régimen. Ejecutaron a oficiales del ejército zarista y líderes de partidos contrarios. Además, ejecutaron a personas consideradas enemigos del pueblo. Hubo miles de asesinatos y arrestos políticos durante los primeros años del gobierno bolchevique. El país entró en una guerra civil entre 1818 y 1922, conocida como la Guerra Civil Rusa, donde los bolcheviques llamados rojos lucharon contra una coalición de fuerzas contrarias llamados blancos. La guerra fue brutal, murieron millones de personas debido a combates, hambre y enfermedades. Los bolcheviques, gracias a su organización y control sobre las ciudades más importantes, lograron ganar. Durante su gobierno, los bolcheviques hicieron varias cosas importantes. Repartieron tierras de los terratenientes a los campesinos. Nacionalizaron fábricas, bancos y recursos, poniéndolos bajo control del Estado. Crearon programas para alfabetización, salud y educación, buscando mejorar la vida de los trabajadores y los campesinos. Pero también cometieron graves abusos, persecución de opositores políticos y de quienes criticaban al gobierno. Uso sistemático de la violencia para controlar la sociedad. Censura de prensa y propaganda masiva para mantener el poder. En 1922, tras la Guerra Civil, los bolcheviques consolidaron su poder y formaron la Unión Soviética, un estado comunista que duró hasta 1991. Durante este periodo, el poder se volvió más autoritario y las decisiones se concentraron en un pequeño grupo dirigente. La violencia y la represión continuaron bajo líderes como Lenin y después Joseph Stalin. Los bolcheviques transformaron a Rusia en un país comunista, cambiando profundamente la sociedad, la economía y la política. Lograron mejoras sociales y avances en educación y salud, pero también instauraron un régimen donde la represión, asesinatos y censura fueron parte del día a día, consolidando lo que muchos consideran una tiranía que duró décadas.
Después que los bolcheviques se tomaron el poder en Rusia en 1917 y consolidaron la Unión Soviética en 1922, el comunismo empezó a influir en otras partes del mundo. Durante las décadas siguientes, los movimientos comunistas se expandieron principalmente en Europa y Asia. Muchos de ellos se inspiraban en Marx y Engels, así como la experiencia de la Revolución Rusa. Buscaban transformar sus sociedades y, en algunos casos, emular la experiencia soviética. En Europa, después de la Primera Guerra Mundial, hubo intentos de establecer gobiernos comunistas en varios países. En Alemania, por ejemplo, se formó la República Soviética de Baviera en 1919, pero fue aplastada rápidamente. En Hungría, los comunistas se tomaron el poder en 1919 durante la República Soviética Húngara, aunque duró solo unos meses. En Asia, el comunismo avanzó más lentamente al principio. Sin embargo, en China, el Partido Comunista Chino se fundó en 1921, inspirado por la Revolución Rusa y las ideas de Marx. Durante décadas lucharon contra el gobierno nacionalista, hasta que lograron tomar el poder en 1949 bajo Mao Zedong, estableciendo la República Popular China. En América Latina, las ideas comunistas llegaron principalmente a través de partidos políticos y sindicatos desde la década de 1920 y 1930. Inspiraron movimientos obreros y campesinos, aunque no se lograron gobiernos comunistas hasta mediados del siglo XX. Durante las décadas de 1920 y 1930, la Unión Soviética se convirtió en un modelo para muchos movimientos comunistas. Ofrecía educación, industria y salud, pero también mostraba el lado autoritario del comunismo, con represión y control estatal. Después de la Segunda Guerra Mundial, el comunismo se expandió rápidamente en Europa del Este. Países como Polonia, Hungría, Checoslovaquia, Bulgaria, Rumania y Alemania del Este se convirtieron en estados comunistas alineados con la Unión Soviética. En Asia, además de China, Corea del Norte también adoptó el comunismo con la ayuda soviética. En África y América Latina, el comunismo comenzó a tener influencia principalmente después de la década de 1950 con movimientos revolucionarios inspirados en el modelo soviético y en figuras como Mao y posteriormente Fidel Castro en Cuba en 1959. En resumen, el comunismo se expandió lentamente al principio, principalmente en Europa y Asia, inspirando revoluciones, partidos políticos y movimientos obreros. Después de la Segunda Guerra Mundial, su influencia creció y muchos países adoptaron gobiernos comunistas siguiendo modelos soviéticos o maoístas. Después de la derrota alemana nazi en 1945, Polonia quedó completamente devastada. Fue uno de los países que más sufrió durante la Segunda Guerra Mundial. Su territorio había sido campo de batalla desde el inicio del conflicto y la destrucción fue inmensa. Ciudades enteras quedaron en ruinas, como Varsovia, que llegó a estar destruida en un 85% después de la ocupación nazi y la fallida insurrección del levantamiento de 1944. Además de la destrucción material, la tragedia humana fue enorme. Más de 6 millones de polacos murieron, de los cuales alrededor de 3 millones eran judíos víctimas directas del Holocausto y de la represión nazi. La guerra dejó a Polonia sin buena parte de su población intelectual y militar, creando un vacío que sería aprovechado por la Unión Soviética. En 1944, mientras los nazis se retiraban, el Ejército Rojo Soviético entró en territorio polaco. Stalin tenía un objetivo claro: asegurarse de que Polonia quedara bajo control soviético, ya que históricamente ese territorio había sido la vía de invasiones hacia Rusia. Los soviéticos promovieron la creación de un nuevo gobierno comunista llamado Comité Polaco de la Liberación Nacional, también conocido como el gobierno de Lublin, o Lublin, no sé cómo se dice, que compitió directamente con el gobierno polaco legítimo en el exilio, que operaba desde Londres en 1945. Se estableció un gobierno provisional de unidad nacional donde convivían comunistas y no comunistas, pero, aunque en apariencia era un gobierno compartido, en la práctica los comunistas controlaban los ministerios claves, como por ejemplo el Ministerio de Interior y Defensa, lo que les daba el verdadero poder. La principal fuerza de oposición era el Partido Campesino, conocido como PSL. Este partido contaba con gran apoyo popular, sobre todo en zonas rurales. Sin embargo, los comunistas iniciaron una campaña de terror contra ellos. Miles de activistas fueron arrestados,
perseguidos e incluso asesinados. Muchos líderes tuvieron que huir del país para salvar sus vidas. En enero de 1947 se realizaron elecciones, pero no fueron libres ni justas. La NKVD, la temida policía secreta soviética, supervisó el proceso. Hubo fraude masivo, intimidaciones y manipulación de votos. Como resultado, los comunistas se proclamaron ganadores y consolidaron su dominio bajo el Partido Obrero Unificado Polaco. Una vez en el poder, utilizaron varios métodos para eliminar cualquier resto de oposición. Manipularon elecciones y censuraron toda crítica al régimen. Utilizaron propaganda acusando a los opositores de ser fascistas o colaboradores nazis, lo cual era muy grave en la época. Crearon su propia policía secreta llamada UV, que se encargaba de vigilar y silenciar a críticos. Desarmaron y persiguieron a los soldados malditos, que eran grupos de resistencia anticomunista que habían luchado contra los nazis y ahora se oponían a la dominación soviética. Después de tomar el control total, los comunistas comenzaron a transformar la economía y la sociedad. Nacionalizaron industria, los bancos y el transporte entre 1946 y 1948. Tomaron el control absoluto de los sindicatos, asegurando que solo respondieran al partido. Intentaron debilitar la influencia de la Iglesia Católica, que seguía siendo una institución muy poderosa y un símbolo de resistencia para los polacos. La represión fue brutal. Miles de opositores fueron ejecutados o enviados a campos de trabajo en Siberia. Se calcula que en 1945 y en 1953 alrededor de 250.000 personas fueron encarceladas por motivos políticos. El año clave fue en 1947. Con las elecciones fraudulentas de ese año, Polonia quedó completamente bajo la órbita de Moscú, convirtiéndose en un estado satélite soviético. Bueno, hasta aquí vamos a dejar el video por hoy. Espero que les haya gustado, espero que dejen su like, espero que lo compartan, que comenten. Y nada, sería eso por ahora. El próximo video continuamos con la historia del comunismo.